Buenas noches, bienvenidos hermanos y hermanas al siguiente estudio de Génesis, que es Bereshit. Nos quedamos en el capítulo 21 y vamos a empezar la lectura. Ahora sigue con el entendimiento que el Abba nos está dando, que nos va a dar, para poder entender su escritura y no desviarnos del camino del Todopoderoso. Entonces continuamos leyendo el capítulo 21 y dice: Y Elohim Yahweh visitó a Sara como él había dicho, e hizo Yahweh Elohim por Sara lo que él había hablado. Y concibió y dio a luz Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo nacido a él, el cual Sara le dio Isaac. Entonces dice, y cortó, o sea, circuncidó a Abraham a Isaac, su hijo, a los 8 días de nacido, como Elohim le había ordenado. Y tenía Abraham 100 años de edad cuando le nació Isaac a su hijo. Le voy a dejar hasta ahí donde dice que tenía 100 años de edad. Nos quedamos en el verso 6. Entonces, hay algo que vamos a ver. Abraham tuvo 2 hijos. Este es su segundo hijo, pero no fue con Agar. El hijo que tuvo con Agar se llama Ismael. Entonces ahora es el hijo de la promesa que se llama Isaac, y viene por medio de Sara, de su mujer, ya no de la criada o de la esclava, diría yo. Entonces en Hebreos 11:11 nos va a explicar un poquito más sobre los 2 hijos, Isaac e Ismael. Entonces nos vamos a 11:11 y dice, por fe, para que vean que todo esto pasa por fe. Entonces, si Sara no hubiera tenido fe, si Abraham no hubiera tenido fe en lo que le fue prometido, nada se hubiera hecho. Entonces, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste en confiar, creer, confiar y obedecer. Entonces, mientras usted cree, confíe y obedece la Torah, está dentro de la fe. ¿Okay? Entonces, en el 11:11 dice, por fe Sara, también ella recibió poder para engendrar semilla o descendencia, aun cuando su edad había pasado, porque creyó. ¿Ya vieron? Es creer que el que lo había prometido era digno de creerle. Por lo tanto, de alguien que estaba casi muerto en su cuerpo, engendró descendencia, Será, que digo. Es en hebreo, descendencia, semillet, Será. Tan numerosa como las estrellas de los cielos, como los Kohabim de los Shamaín, en multitudes, y como la arena a la orilla del mar, que no se pueden contar. Entonces aquí cuando habla como las estrellas del cielo, tan numerosa como descendencia, tan numerosa como la descendencia del cielo, habla aquí de Isaac. Entonces, Isaac es una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y después dice, en multitud, y como la arena, dice, como estrellas del cielo en multitudes. Dice, y como la arena a la orilla del mar, que no se puede contar. ¿Quién es la de y como arena a la orilla del mar, que no se puede ni contar? Ahí estaba hablando de Ismael. Entonces, vamos a ponerlo así. Isaac, servidor de Elohim, e Ismael viene siendo un hombre de la tierra, trabajador de la tierra, cazador. Pero vamos a ir entrando un poquito a más detalle, cosa que a mí me llamó mucho la atención.
en cuanto a también a Adán y Eva, sobre Caín y Abel, y obviamente a Isaac, como a Jacob y Esaú. Entonces, voy a explicar brevemente lo que viene siendo en cuanto a estas dos descendencias. Todas estas descendencias comparten el mismo, podría decir como que el mismo camino, pero vamos a ver. Entonces dice, como no se pueden contar, por fe murieron todos ellos sin recibir, sin recibir lo que se había prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Todos los de la descendencia de Ismael. Al igual que la descendencia de Isaac, porque todos eran extranjeros, porque acuérdense que ellos iban a vivir como extranjeros. Entonces, inclusive hay algo que no se han puesto a poner atención. Toda la descendencia de Abraham es extranjera. No vivieron como si no estuvieran en la tierra que se les había dicho. Entonces, ellos vivían en carpas. Entonces, por eso fueron todos extranjeros, porque estaban dispuestos a moverse, a estarse trasladando. Entonces, extranjeros y advenedizos en la tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan su propia tierra habitada, y si solo hubieran tenido en su conocimiento la tierra de donde salieron ellos, he aquí hubieran tenido a mano el regresar a ella, pero ahora ellos desean tener mejor morada en los cielos. Por esto Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos. ¿Por qué? Les ha preparado una ciudad, ¿cuál? La Nueva Jerusalén. Entonces, todo descendiente de la Nueva Jerusalén, ahí ya no se toma como extranjero. Pero, bueno, en fe, ofreció a Abraham a Isaac como fue Abraham a Isaac cuando fue probado si él intentó ofrecer a su único hijo que él había recibido de la promesa. Entonces aquí ya nos está especificando que Isaac es el hijo de la promesa. Y aquí dice, a quien le fue dicho, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Porque pensó en su corazón que podía Yahweh también levantar a los muertos, por lo tanto también le recibió él para que fuera proverbio. Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta que Isaac es el hijo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se nos hizo sobre la tierra nueva, y se iba a hacer una descendencia muy grande. De ahí salieron las 12 tribus. Entonces, ahora, yo dije, esto me llamó mucho la atención en cuanto a Adán y Eva. Adán y Eva, o sea, no voy a entrar en detalle mucho en cuanto a a lo de la tierra y todo eso, porque quiero poner en claro muchas cosas antes de llegar aquí. Inclusive tenemos más que estudiar para poder llegar en cuanto a las tribus. En de los casos quiero darnos cuenta de que Adán y Eva tuvieron también 2 hijos, pero ahí fueron de una misma mujer. Entonces yo te puedo decir que en Génesis 4:2 nos va a hablar sobre quién es la estrella y quién es la arena del mar. Entonces en 4:2 nos dice, Génesis 4:2. Perdón. Génesis 4:2, aquí estamos. Génesis 4:2 nos dice, y ella otra vez dio a nacer a su hermano Abel, y era Abel Roe
apacentador de ovejas, cuidador de ovejas, y Caín era siervo de la tierra. Entonces, en este de los casos, nos estamos dando cuenta que uno es de aquí de la tierra, como dijo Yeshua, y Yeshua él decía, yo no soy de aquí, yo soy del cielo. Entonces es lo mismo que vienen representando cada uno de esas personas. En este de los casos, Abel era roe, era cuidador de ovejas como Yeshua fue. Y así fue como expliqué este pasaje de la Biblia. Entonces ahora Caín era labrador de la tierra, era de aquí de la tierra, al igual que los hijos de Isaac y Ribca. Y hablando de Isaac y Ribca, vengo hablando de Jacob y Esab. Entonces, obviamente Elohim siempre va a tomar el primogénito. En este de los casos el primogénito era Esab, pero ¿qué hizo Esab? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, al venderla, él pasa todo el servicio de Elohim a lo que viene siendo Jacob. ¿Ok? Entonces, ahí es donde también se viene lo del servicio del cielo, que es Jacob, y Esab, que viene siendo de la tierra. Ahora, vamos a ir adentrándonos un poquito más en cuanto a lo que yo digo del cielo y de la tierra. Dice, nos quedamos en el 6, regresamos a la lectura de Génesis 21:6. Y dijo Sara, me ha hecho reír Elohim a mí. Todo el que escuche de mí se reirá por causa mía. Y ella dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que amamantaría a sus hijos Sara, porque yo le he dado un hijo en mi vejez? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete en el día que Isaac fue destetado. Y vio Sara el hijo de Agar de Mitzraim, la egipcia, el que Agar le dio a Abraham, que se burlaba de Isaac, su hijo. Y ella dijo a Abraham, repudia a la esclava, a ella y a su hijo, porque nunca tendrán el hijo de la esclava como tu heredero, junto con mi hijo Isaac. Entonces, si aquí nos estamos dando cuenta, la tierra y el cielo no se mezclan. Todo lo que está en el cielo es del cielo, todo lo que está aquí en la tierra es de la tierra. Entonces no hay mixtura, es como las tinieblas, que es la tierra. ¿Por qué digo que las tinieblas es la tierra? Porque la tierra está llena de pecado. Y el cielo es el lugar pues, santo de Elohim, que es donde habita Elohim. Entonces, a eso es a lo que dice sobre repudia a la sierva con su hijo y que no tendrían heredad. Obviamente, ¿quién heredó la tierra antes de Yeshua? Primero Adán y Eva recibieron potestad sobre todo lo que había en la tierra, pero ellos pecaron y todo pasó a Hasatán. Ahora manda Elohim a Yeshua y toda la potestad se le es pasada de Hasatán a Yeshua. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Entonces eso es lo que pasa. Entonces por eso es que las tinieblas no hay comunión entre tinieblas o luz y oscuridad, tiniebla, el bien y las tinieblas. Entonces, y entre lo carnal y lo espiritual, no hay comunión entre eso tampoco. Y lo vamos viendo conforme vamos a irlo leyendo. Por eso Yeshua dijo, ¿cómo me vas a entender? Si lo terrenal no me puedes entender, ¿cómo me vas a poder entender lo celestial? O sea, no lo podrías comprender. Entonces me quedé en
en el 10, y ella dijo a Abraham, dijo a Abraham, repudia a la esclava, a ella y a su hijo, porque nunca tendré el hijo de esa esclava como tu heredero junto con mi hijo Isaac. Y era grave estas cosas ante los ojos de Abraham sobre la causa de su hijo. ¿Por qué era grave? Porque los dos son tus hijos. Uno es terrenal y el otro es celestial. Pero aún así, voy para donde mismo. Elohim con Yeshua y nosotros. O sea, los que hacen la voluntad del Padre somos sus hijos. Yeshua hacía toda la voluntad del Padre. Entonces, nosotros terrenales hicimos la voluntad, o los discípulos hicieron la voluntad, nosotros la estamos haciendo también. Entonces pertenecemos a los hijos de Elohim. Pero Yeshua viene siendo Isaac. Ahora sí que el que nos va guiando, nuestro pastor. Entonces, dice el 12, y dijo Elohim a Abraham, no te aflijas. Por eso es que a Elohim nos hace todo lo posible porque nos arrepintamos. Por eso su paciencia es infinita, y así está escrito, para poder salvar a todos sus hijos. Entonces continuó leyendo el 12, y dijo Elohim a Abraham, no te aflijas a tu vista sobre el muchacho y sobre tu sierva. Todo lo que ha dicho a ti Sara, escucha su voz, porque Isaac es que será llamada tu descendencia. Entonces de aquí de Isaac viene ya toda la descendencia de Abraham. Pero al decir vendrá tu descendencia, está hablando de que de Isaac vendría Yeshua, nuestra salvación, que viene siendo nuestra simiente. O sea, será llamada tu simiente. O sea, el que nos va a juntar, el que va a hacer que todos seamos, todo el que crea en él seamos perdonados, ¿verdad? Y también el 13, y también del hijo de la sierva una nación yo haré, porque tu descendencia es. Entonces aquí es como entran como gentiles, la hija de la sirvienta también. Entonces hay una cosa que los mesiánicos no han entendido, y cierran toda su cultura, no cultura, pero toda la religión, la encierran en la circuncisión. Si no estás en la circuncisión, no puedes entrar aquí, no puedes escuchar, necesitas entrar a la circuncisión para ser hijo de Dios. No, la Torah no dice eso. Te vuelves pueblo de Dios al hacerte la circuncisión, y puedes entrar al lugar Kadosh y te vuelves sirviente de Dios cuando te hace la circuncisión. Pero por eso en unos pasajes que ya había leído antes sobre la circuncisión, decían el que esté circuncidado, pues guarda toda la Torah, porque ahora sí que si estás circuncidado y no guardas toda la Torah, tu circuncisión no es de provecho, nomás estás cortado porque sí. Pero si guardas toda la Torah y eres sirviente de Dios, predicas, haces sanaciones, te guardas en santidad, entonces ahí obviamente tu circuncisión viene entrando a tu favor. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar puro completamente, tiene que estar limpio. Entonces, dentro de la circuncisión viene siendo, pues obviamente el pacto que hizo con Abraham, pero viene siendo también la señal del pacto. Entonces, así como dice en Jeremías 44:9, que ni un incircunciso de corazón, y eso es quitándote todo lo que tienes de pecado, o sea, esa es la circuncisión de corazón, ningún incircunciso de corazón y de carne entrará al lugar Kadosh. Entonces, como le expliqué en el otro video, ¿cuál es el lugar Kadosh? El Mishkan.
Entonces, los únicos que sirven a Elohim Yahweh son los que estén circuncidados para que puedan entrar al Mishkan, porque si no, puedes estar incircunciso y servirle, pero ya serías un justo. Entonces, ¿qué es lo que buscan todos los gentiles? Ser justos. No buscan entrar a lo Kadosh, porque para ellos no está en su interés o realmente no pueden entrar o no quieren entrar porque dicen, eso es para los judíos y yo no soy judío. Tal vez yo digo, no se han dado cuenta que las 10 tribus que se dispersaron, a lo mejor entre esas 10 tribus tú puedes ser parte del pueblo judío, pero no entremos a detalles, no hay que ponerle cargas a la gente. El que es llamado y se ve en la necesidad por cumplir con el Señor, con nuestro Padre, y lo quiere hacer, adelante lo puede hacer. No hay ningún pecado en hacerlo. ¿Por qué? Porque al igual como hemos hablado, como hemos dicho, no sabemos de qué descendencia venimos. Entonces, el que no, nomás guárdese de ser justo, porque recuerden que también los justos van a ser salvos. Entonces, el que quiera ser salvo, obviamente va a ser justo. Entonces, ¿cómo puedes hacer justo? ¿Cómo puedes hacer justo? Guardando la Torá, guardando los 10 mandamientos, guardando Levítico 11, que dice qué es lo que puedes y lo que no puedes comer. Todo el Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, Éxodo 20, Levítico 11, y obviamente lo que nos dice en... pues viene dentro, ¿no? Viene dentro de lo que nos dice, que viene siendo Hechos 15:29. Hechos 15:29, entonces Hechos 15:29 también nos dice pues lo que el justo debe de guardar. Obviamente pues no va a ser circuncidado, pero puede guardarse dentro de eso. Obviamente es amar al prójimo y el primer mandamiento sería amar a Elohim. ¿Y cómo lo amas? Guardando los primeros 5 mandamientos. ¿Y cómo amas al prójimo? Guardando los otros últimos 5 mandamientos. Por eso es que se dice, esta es los dos mandamientos más importantes. ¿Por qué? Porque los primeros 5 es el resumen del primer mandamiento más importante. Y los segundos 5 es el segundo más importante porque es amar al prójimo. Entonces, todo el que guarda los segundos 5, o sea que es 5, 6, 7, 8, 9 y el 10, bueno, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, esos 10 mandamientos está guardándose de pecar contra su prójimo. Y el que guarda el 1, 2, 3, 4 y el 5 mandamiento está guardándose guardando lo que el Padre, para amar al Padre. Entonces todo aquel que me ama guarda los mandamientos y el Padre lo amará igual. Entonces de eso se trata. Ok. Y nos quedamos en el 13. Y también me regreso al 12. Y dijo Elohim a Abraham, no te aflijas tu vista sobre el muchacho y sobre la sierva. Todo lo que ha dicho a ti Sara, escucha su voz, porque Isaac es que será llamada tu descendencia. Y también el hijo de la sierva, una nación te hará porque tu descendencia es. Y se levantó temprano Abraham en una mañana y tomó pan, lejem, y un odre de agua, y los dio a Agar, y le puso sobre su hombro al muchacho, y lo envió a ella. Se fue y se extravió en el desierto alrededor de Beersheba. Ahora, la mandó al desierto, se extravió en el desierto. Para poder entender las escrituras tenemos que entender qué significan las palabras que nos ponen, qué significa el desierto.
desierto. Desierto, es un lugar desierto donde no hay vegetación, vamos, o muy poca vegetación, pero uno no podría sobrevivir en el desierto porque no hay agua. Entonces, desierto, hay muy poca vegetación, no hay alimentos, no puede vivir gente ahí, entonces prácticamente no hay vida. Entonces, para poder entender un poquito más de la Biblia, de la Torá, de la Tanaj, hay que entender que desierto significa que es un lugar sin Torá. ¿Por qué un lugar sin Torá? Porque ¿qué es lo que representa la Torá? Los 5 libros de Moisés, las instrucciones. Las instrucciones representan la vida. Bien lo dijo Yeshua, yo soy el pan de vida, Él es la Torá viviente. Entonces Él es el agua que quita la sed. El que tome de mí no tendrá más sed. También lo dijo. Entonces eso es lo que viene representando la Torá. Uno vive conforme a la Torá, jamás tendrá agua y jamás tendrá sed. Digo, jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed, perdón. Entonces, eso es lo que representa el desierto, un lugar sin Torá. Cuando en Apocalipsis nos habla del mar y salió del mar una bestia de 7 cabezas, nos habla de la ciudad y en Apocalipsis nos los explica qué es la ciudad. Entonces, al igual el desierto viene siendo una ciudad sin Torah, una ciudad que no tiene Torah. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno vive sin Torah? Es muy probable que cuando uno vive sin Torah, es muy probable que sea atacado por malos espíritus o que sea tentado por el mismo Hasatán. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque nos vamos a ir a Mateo 4.1. En Mateo 4.1 nos va a explicar sobre el desierto. ¿Ok? Entonces, nos vamos a Mateo 4.1 y nos dice: y entonces llevó el Raj a Yeshua al desierto. Entonces, ahí nos damos cuenta que sí se fue al desierto, donde no había Torah, donde no hay vida. Dice el desierto, para ser probado por Hasatán. Entonces todo aquel que camina sin Torah, que no guarda la Torah, que no guarda los mandamientos, está propenso a ser tentado por Hasatán. ¿Okay? Entonces dice, para ser probado por Hasatán. Entonces ahí es donde vienen ya las pruebas de que, hey, vamos acá, vamos allá, y vienen amistades que nomás no. ¿Por qué? Porque no hay Torah. Entonces dice, y aconteció después de que había ayunado Yeshua por 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y se le acercó el adversario, Hasatán, y le dijo, sí, hijo de Elohim, eres tú, dile a estas piedras que se conviertan en lejem, en pan. Y respondió Yeshua diciendo, como está escrito, no solo del lejem vivirá el hombre, sino de todo mandamiento que salió de la boca de Elohim Yahweh. Entonces era lo que yo estaba diciendo. Nos alimentamos también de la Torá, pero mucha gente no lo quiere creer. Entonces, mientras tú guardes la Torá, a veces no hay necesidad ni de tener hambre. Hay un pasaje que más adelante, y conforme uno va leyendo la Biblia, se va dando cuenta que hubo uno que tuvo visiones y duró 3 días sin comer, pero porque no tuvo hambre, porque fue alimentado por el mismísimo Ruach HaKodesh. Entonces, así de grande es guardar la Torah. Entonces dice, y respondió Yeshua diciendo, como está escrito, no solo del lejem vivirá el hombre, sino de todo mitzvot que salió de la boca de Elohim Yahweh. Entonces Hasatán, el adversario, le llevó a una ciudad de Kadosh y le puso en el punto más alto de la casa apartada del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, tírate abajo porque escrito está. Porque a sus mensajeros él ordenará para guardarte en todos tus caminos.
escrito está. Y le respondió Yeshua, pero también escrito está, no probarás a Yahweh tu Elohim, como lo probaron ustedes en el desierto, los padres de nuestros padres de Israel, como lo probaron en el desierto. De nuevo le llevó Hasatán a la cumbre de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. Aquí es donde yo estaba explicando, o yo estoy explicando, que la potestad después se le dio a Hasatán. ¿Por qué? Porque Adán y Eva la entregaron cuando pecaron. Entonces aquí es donde dice, le muestra todas los reinos y le dice a la cumbre de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos de el mundo en toda su esplendor y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces, si nos damos cuenta, fueron 3 tentaciones de Hasatán. ¿Cuántas tentaciones no podríamos entrar en nosotros y caer nosotros? Ahora, vamos a hacer un breve análisis de lo que pasa. Estás en un lugar donde no hay Torah, donde no hay vida. Yeshua sabía Torah. Él, todo su conocimiento, todo lo que él enseñó, lo enseñó de la Torah. Entonces, si él caminó por 40 días y 40 noches por el desierto y aún así Hasatán se le apareció para probarlo, entonces, ¿cuánto tiempo Yeshua no estuvo orando en todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo no paró de caminar para poder guardar el Shabbat? ¿O cuánto tiempo no paró para descansar en el séptimo día que el Abba nos los otorgó, para no romper ese pacto? Porque el pacto de guardar el Shabbat es un pacto que Elohim hizo con nosotros. Entonces, él lo guardó. Entonces, yo ahí puedo decir que él se mantuvo en constante oración, practicando la Torah en su cabeza por 40 días y 40 noches, para no ser tentado y mantener a Elohim en su mente y en sus decisiones, en su caminar. Y no fue corrompido por esas tres, apariciones que tuvo o tentaciones que tuvo del adversario. Entonces, a eso es a lo que uno quiere llegar. El desierto es un lugar sin Torah, un lugar donde no, y por eso es que también se nos pide que estemos en constante ayuno, porque si nos dimos cuenta, el ayuno por 40 días y 40 noches caminando en el desierto, pero al igual como el ayuno y la oración nos previene de que seamos así tocados, o probados más bien, no tocados, sino probados. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Yeshua. Mantenernos en constante oración y dentro de la Torah, para no ser probados o para no caer en las tentaciones del adversario. Porque pues obviamente aquí mucha gente dice, es que Dios me tentó. No existe tal cosa que Dios te tentó. Fui tentado por Dios. No fuiste tentado por Dios. Y eso es una de las cosas que también quiero aclarar, porque mucha gente basan su doctrina o basan sus enseñanzas diciendo, es que yo me volví a la iglesia porque yo fui tentado por Dios. No. Y ahora yo se los voy a... Más bien, fuiste tentada por Hasatán, para poder seguir tapándole los ojos a la gente y que no se vayan de adorar imágenes, de hacer cosas que no están escritas en la Torah, o de no respetar la Torah. Entonces, de ahí es donde se agarra mucho. Es que yo fui tentado. Ahora, si nos vamos a Santiago 1:13,
Santiago 1:13, nos vamos a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Santiago 1:13. Aquí está. 1:13 dice: Nadie diga estoy siendo tentado por Elohim Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿cómo vas a decir tú si comes comida inmunda, pues si andas en pecado, si estás enojado con tu prójimo, si obviamente estás mal? ¿Cómo puedes decir que vas a ser tentado? No puedes decir que fuiste tentado. Es algo que la gente no puede comprender. Y hay gente que se agarra, platica y platica. Es que yo fui tentado, es que yo sé que se siente. Adelante, estás en una mentira inmensa. Ahora dice, no pueden ser tentados por el mal. Y Yahweh Elohim mismo no tienta a nadie. En cambio, cada hombre cada hombre es tentado cuando es arrastrado y es incitado por su propio deseo y codicia. ¿Qué viene siendo el deseo y la codicia? Viene siendo el pecado, parte del pecado, o el deseo carnal. Dice deseo y codicia. De nacer el pecado cuando está completamente crecido da a nacer la muerte. Entonces, lo que viene siendo el deseo y la codicia da a nacer el pecado. ¿Y el pecado qué es lo que da a nacer? La muerte. Entonces, no caigan en esa mentira de decir yo fui tentado por Dios, por eso yo estoy predicando. Menos hay mujeres que lo hacen. Entonces, si fueras tentado por Dios, respeta lo que Elohim dice en su Torah, que ni una mujer puede predicar. Mujer, predícales, pero predícales a las mujeres, enséñales a ser sumisas de Elohim. Eso es, no te pongas, así dijo, no necesita una mujer estar por encima o enseñar al varón. El varón que quieren aprender se va a acercar a la palabra y va a escuchar y va a investigar, va a agarrar una Biblia y va a investigar. El que no le interesa lo de Elohim, no lo va a hacer. Y por más de que se lo quieras meter, no lo va a entrar. Ahora, si lo metes chuecamente, mejor ni le metas nada. ¿Por qué? Porque estás torciendo todas las palabras y ni siquiera lo estás llevando a la verdad. Entonces, hay que ponernos abusado con eso, de cómo enseñar, cómo nos podemos empezar a enseñar. Y obviamente tener eso de decir, sabes que me equivoqué, no era esto, o si era esto. Entonces yo antes de enseñar tengo que estar, o de hacer este video tengo que estar repasando y viendo si realmente es lo que uno está diciendo. Ahora, entonces ya viendo que en el desierto no hay vida y que solamente Yeshua, pues obviamente con su Torah, sus oraciones, su ayuno, fue superando toda la prueba de Hasatán. Entonces eso es lo que nos enseña que hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, ahora, me voy a ir también ok, voy a seguir leyendo esto que se fue y se perdió en el desierto, porque lo otro quiero explicarlo. Dice, y cuando se había acabado las aguas del odre, ella puso al muchacho debajo de un arbusto y ella se fue y se sentó delante de él, alejada como un tiro de un arco, porque ella dijo, no puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí mirando hacia el otro lado y levantó su voz y lloró. Y escuchó Elohim la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba y llamó el malaj de Elohim a Agar desde los Chamaín, de los cielos, y les dijo a ella, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque ha escuchado Elohim la voz de tu muchacho desde donde él está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque de él una gran nación yo haré. Y le abrió Elohim a ella los ojos, y ella vio un pozo de aguas, y ella fue y llenó el odre con aguas y le dio de beber al muchacho. Elohim estaba con el muchacho, y él creció y moraba en el desierto, y se
convirtió en un gran arquero. Ok, entonces, ¿qué referencia nos da esto? De Ismael, que estuvo en el desierto y lo sustentó Elohim. Bien dice, Elohim conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, en este de los casos, vamos a verlo de esta manera. Él siendo gentil, y digo gentil porque, bueno, no es exacto, es que cómo te lo podría explicar. No es exactamente gentil, pero es un hombre de la tierra. Ya vimos que empezó a crecer donde no había Torah. Okay. Entonces fue un muchacho de desierto, hizo arcas, se hizo un gran arquero. Ahora, a donde yo quiero llegar es que Elohim, aún conociendo los corazones, no siendo circuncidado, te va a guardar por ser una persona justa. Eso es a lo que quiero llegar. Y hay un ejemplo grande que prácticamente no muchos lo ven o no muchos te lo explican así. Y por eso es que digo que los mesiánicos se encierran mucho en el que tienes que ser circuncidado para que entres a los pactos y seas salvo o no han leído bien, sí saben mucho, sí guardan la Torah, sí se llegan a ser servidores porque no todos guardan, pero pueden entrar a lo justo los pocos que no llegan a entrar a la santificación. Pero tomen de esto ejemplo de esto. En segunda de Pedro del 2, segunda de Pedro del 6, segunda de Pedro 2, 6 al 9. Dice, y condenó a la ciudad de Sedoma y a Mora, reduciendo las cenizas y escombros como un ejemplo para aquellos que llegarían a vivir en maldad y abominación. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando de muchos gentiles que viven en abominación. ¿Por qué? Porque comen pura cosa abominable. Y obviamente unos que otros, o la mayoría, que tengan maldad. Pero rescató a Lot. Ahora nos estamos regresando para atrás para hacer este ejemplo. Y ahorita les voy a decir por qué es el ejemplo. Para que no se sientan afuera los gentiles, para que vean que los gentiles también tienen parte en la en el nuevo milenio. Entonces vamos a ver. Pero rescató a Lot, un hombre sadik, o sea, un hombre justo, que era afligido por los hombres de destrucción y sus caminos de desenfreno y lujuria, porque este justo habitaba en medio de ellos y él los miraba a ellos y el alma recta se deprimía por ellos día a día por sus obras de maldad. Porque sabe Yahweh rescatar a los piadosos de las puertas y reservas a los y reservar a los impíos malos hasta el día del juicio para darle su recompensa a ellos. Entonces, ¿por qué nombro lo de Lot? Porque antes, mucho tiempo antes, en el tiempo, y esto está en Hechos 15, los fariseos predicaban que si no te circuncidabas no eras justo o no te contaba como justo. Y después decían los fariseos que si no te circuncidaban, no ibas a ser salvo. Entonces todo eso, la gente, como ahí lo marcaron como judaizar, la gente cuando uno les habla de la circuncisión, ¿qué es lo que dicen? Es que ya estás judaizando. Entonces tomaron la mala interpretación de decir eso es judaizar. Entonces todo lo que está en la Torah no es judaizar, es para el pueblo de Dios.
porque estás leyendo un libro de Elohim Yahweh, de Dios. Entonces, es un libro que te enseña cómo estar en comunión con Dios, cómo poder estar con Él. Entonces, mucha gente lo malinterpreta de esa manera. Ahora, aquel que dice que no quiere ser judío, no va a ser judío si se circuncida, no va a dejar de ser la persona que es, no le va a cambiar nada si se circuncida o si no se circuncida, pero esto sí, guardar el Shabbat, el sábado. Bueno, Shabbat no es sábado, pero guardar el séptimo día que viene siendo sábado es parte de un pacto. Que ni un gentil ha entrado en el pacto del Shabbat, del día de reposo. Shabbat significa día de reposo, no significa sábado. No lo malinterpreten. Por eso mucha gente malinterpreta eventos de la Biblia y terminan celebrando navidades y cosas que no tienen ni caso en la Biblia. Entonces, eso no, eso es una de las cosas que se tiene que guardar el Shabbat, porque estás entrando en un pacto. Ahora, menciono lo de Lot porque Lot no fue circuncidado y fue salvo. Pues y se le contó como justo, porque él se afligía y no pecó con los de Sodoma, a pesar de que era un pueblo muy corrompido. Entonces, al igual, si uno se guarda de todo eso, va a ser salvo. Pero que no los engañen, no les digan, es que te tienes que circuncidar para... No, tú puedes aprender, estudiar la Torah y saber de qué se está hablando. Ahora, continúo leyendo. Dice, y habitó en el desierto de Pará y tomó para él su madre una mujer de la tierra de Mitzrayim. Ahora, ok. Entonces yo le seguía diciendo del desierto. El desierto, si nos dimos cuenta, el muchacho vivió en el desierto y fue sustentado por Elohim. Ahora en Apocalipsis 12:6, y es para que quede un poquito claro lo que viene siendo para lo que viene siendo el desierto, para que nosotros podamos entender más el libro de Apocalipsis y el libro de pues, todas las Sagradas Escrituras. Entonces en Apocalipsis 12:6 que dice, y la mujer huyó al desierto donde ella tenía un lugar preparado por Yahweh. Entonces Elohim Yahweh nos prepara el lugar, al igual que como le fue preparado a Yeshua, para que pueda ser cuidada por espacios de 1280 días. Que eso viene siendo 180 Shabbat, ciclos de Shabbat, 180 Shabbats. Entonces, Elohim, aunque estemos en un lugar sin Torah, mientras nosotros tengamos la Torah aquí y estemos en oración, Él nos va a ir enseñando lo que es la Torah. Si nos alejamos de todo la maldad y toda la inmundicia de ese lugar, entonces Él nos va a sustentar, nos va a cuidar, así como lo hizo con la mujer. Ahora, en Isaías 40, y voy un poquito más rápido porque el tiempo, no quiero que me alcance el tiempo sin terminar esta parashat. En Isaías 44, en Isaías 44, 3, 5, dice, porque yo derramé, así, 3, 44, 3 al 5, dice, porque yo derramaré aguas a los sedientos y corrientes sobre las tierra seca, y yo derramaré raj sobre la descendencia y baraj sobre tus hijos. No es 44, es 40, perdón. Isaías 40, 3:5. 43:5. La voz del que clama en el desierto, preparen el camino. Fíjate, la voz que clama en el desierto, preparen el camino para Elohim Yahweh. Encendez calzada, enderecen calzadas en el Arab para nuestro Elohim. Todo valle sea levantado y todo monte
y montaña y collado será rebajado y será hecho lo torcido derecho y los lugares ásperos serán hechos planicies. Y serán revelada la cabot, el esplendor de Yahweh, carne la verá junta, porque la boca de Yahweh ha hablado. Entonces, si nos damos cuenta, caminará por el desierto, enderecen o preparen el camino al desierto. Eso quiere decir, preparen el camino a donde no hay Torah, porque Él va a enderezar todo. Va a quitar a todo lo impío, toda la maldad y lo va a acomodar todo. ¿Okay? Entonces de eso es de lo que hablábamos también del desierto. Ahora continuemos y vamos a seguir hablando sobre Isaac en Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Díganme ustedes, ¿desean estar bajo la Torá o en una posición inferior? ¿O no escuchan ustedes la Torá? Porque escrito está, dos hijos tuvo Abraham, uno de la mujer esclava y el otro de la mujer libre. El hijo de la sirvienta nació de acuerdo a la carne. Era lo que yo les estaba diciendo. Mas el hijo de la libre nació de acuerdo a la promesa. Y esta palabra son proverbios porque estas dos mujeres son de dos pactos. Uno es del monte Sinaí y engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Sinaí es un monte en Arabia y ella está opuesta a Jerusalén de ahora. Aquí nos está hablando de la nueva Jerusalén, porque está en esclavitud ella con sus hijos. O sea, la esclava viene siendo la tierra, porque estamos en esclavitud. La nueva Jerusalén seríamos libres. Ahora aquí dice, porque están en esclavitud ellas con sus hijos, pero la Jerusalén de lo alto, libre, y ella madre es de todos nosotros, porque así está escrito. Grita, oh mujer estéril que no has tenido hijos, prorrumpe en clamor y gritos de júbilo. Tú que nunca has estado de parto, porque la mujer desolada tendrá más hijos que la mujer casada, dice Yahweh. Entonces, la mujer desolada es la nueva Jerusalén, porque no hay hijos, pero se llenará de hijos. ¿Ok? Entonces, seguimos hablando sobre Caín, Abel, Isaac, Esaú, Ismael, todos ellos, lo que vienen representando cada uno de ellos. Entonces continúo leyendo. Y aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ojotzá, su amigo, y Pijol, el oficial de su ejército, con Abraham, diciendo, Elohim está contigo con todo lo que haces. Y ahora júrame delante de Elohim aquí que tú nunca me tratarás falsamente ni a mis hijos ni a los hijos de mis hijos, sino que de acuerdo a la gracia que he hecho contigo, tú harás conmigo y con la tierra donde has morado. Y dijo Abraham, yo lo juro. Y reprendió Abraham a Abimelech sobre la causa de los pozos de agua que le habían arrebatado los sirvientes de Abimelech. Y dijo Abimelech, yo no sé quién ha hecho estas cosas y también tú no me lo habías dicho a mí. Otra vez yo nunca lo escuché hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y ganados y los dio a Abimelech y ambos hicieron un pacto. Y puso Abraham 7 corderas del rebaño par aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, porque estas 7 corderas tú tomarás de mi mano para que sean testimonio para mí que yo cavé este pozo. Por lo cual fue llamado aquel
lugar Beersheba, porque allí juraron ambos y así hicieron el pacto. Beersheba y se levantó Abimelech con Picol, el capitán de su ejército, y ellos regresaron a la tierra de los Plishtim, inmigrantes. Y él plantó un árbol en Beersheba, proclamó ahí el nombre de Yahweh, el Elohim, el Olam, Yahweh el Olam, y habitó Abraham en la tierra de los Plishtim por muchos días. Y aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y dijo a él: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Morai y ofrécelo allí en ofrenda quemada. Sobre una montaña yo te diré. Y se levantó temprano Abraham en la mañana y ensilló su asno y tomó a dos de sus machos con él y a Isaac su hijo, y cortó leña para Olam, para ofrenda quemada, y se levantó y fue al lugar que le habían dicho Elohim. Dos de sus muchachos con él, y a Isaac su hijo, y cortó la leña. Ok, voy al 3. Y se levantó temprano Abraham en la mañana y ensilló su asno y tomó a dos de sus muchachos con él y a Isaac su hijo, y cortó la leña para la ofrenda quemada, que se levantó y fue al lugar que le había dicho Elohim. Y en el día 3 Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a lo lejos, y dijo Abraham a sus muchachos: quédense aquí con el asno, yo y el joven iremos allá, y adoraremos y volveremos otra vez a ustedes. Y tomó Abraham la leña para el Olam, para la ofrenda quemada, y puso encima a Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ellos fueron los dos juntos. Y habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y respondió Abraham: Elohim se proveerá a sí mismo con un cordero para la ofrenda. Hijo mío. E iban los dos juntos, y ellos llegaron al lugar que habían dicho a Elohim, y edificó allí Abraham un altar, y ordenó la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso sobre el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y llamó a él Malach de Yahweh desde los Shamaim, diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho y no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú temes a Elohim tuyo y no has retirado tu hijo, tu único hijo, de mí. Ahora, aquí, yéndonos a Hebreos 11:17 al 19, Hebreos 11:17. 11:17, que es prácticamente lo que acaba de pasar, de leer hace un rato. En fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado si él intentó ofrecer a su hijo único que él había recibido de promesa, a quien le fue dicho: porque en Isaac será tu descendencia, porque pensó en su corazón que podría Yahweh también levantar a los muertos. Por lo tanto, también lo recibió él, para que fuese un proverbio. Entonces aquí está hablando de que él, tanto fue la fe de Abraham, que creyó que aunque matara a Isaac, porque como le había hecho una promesa, lo iba a revivir para completar esa promesa, que es una promesa que aunque él hubiera matado a su hijo, no la iba a dejar de cumplir. Ahora, en Santiago
en Santiago 2:14 al 24, Santiago 2:14 al 24, ¿qué nos dice? Mis hermanos, ¿de qué le será útil a un hombre que diga, yo tengo fe en él, pero obras no hay en él? Esto es lo que estábamos hablando, de que hay que tener fe, pero aquí hay fe con obras, en lo que le pasó a Abraham. Obras no hay en él. ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hombre, si un hermano o una hermana que está en una ciudad y no tiene para ellos lejem, para el pan del diario, y un hombre les dice, vayan en shalom y manténganse calientitos y coman hasta saciarse, y no les da a ellos para el consumo de su cuerpo, ¿de qué sirve esto? ¿Por qué? Porque no tiene vida la fe. Es una fe muerta. Así también es la fe, la emuná, si no hay en ella obras, está muerta en sí misma, porque no tiene validez, nomás estás hablando por hablar, pero eh, hay que hacer algo, así, por eso digo, hay que creer, confiar y obedecer. Entonces, si tenemos obediencia de ser buenos con el prójimo, obedece, ayúdalo, si tienes, si puedes. ¿Ok? Entonces dice, y si un hombre te dice a ti, tú tienes fe y no tienes obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré entre mis obras mi fe. Entonces, ¿quién va a tener más fe? ¿El que tiene obras o el que no tiene obras? Y dice, yo tengo fe. Entonces hay que poner esto en práctica día a día. Si decimos que tenemos fe, hay que ponerle obras a nuestra fe, hay que ponerle vida a nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nos dice, y tú, hombre vano, dice, no, 19. ¿Tú crees que Elohim no es? Bueno, es eso, pero también los demonios creen en él y tiemblan. Es como un demonio puede tener más fe que todos nosotros. Entonces nosotros también hay que confiar en Elohim. Y tú, hombre vano, quieres saber que la fe sin obras muerta es. ¿No fue Abraham Avinu padre que por sus obras, obediencia y hechos recibió justificación cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? He aquí ustedes pueden ver que la fe es ayudada por las obras y por medio de las obras se perfecciona la fe. Y así se cumple lo escrito donde dice, y creyó Abraham en Yahweh y le fue contado por justo, y él fue llamado amigo de Yahweh. Entonces, ya ves cómo también puede uno entrar en justicia, en ser justo, obedeciendo a Elohim. Entonces, a eso es a lo que quise llegar enseñándole sobre la fe que tuvo Abraham antes de ofrecer a su hijo como sacrificio. Nosotros hay que tener una fe similar o igual, más grande. Continúa en el 13. Y levantó Abraham sus ojos y miró, y ahí un carnero que estaba detrás del trabado en la espesura por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo elevó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham al hombre de aquel lugar, Yahweh proveerá, como es dicho hasta este día. Bejar Yahweh Yareje, la montaña donde Yahweh es visto. Y llamó el malaj a Yahweh, el malaj de Yahweh a Abraham por segunda vez desde los Shemaín, y él le dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, porque a causa de que tú has hecho esto y no retuviste a tu hijo único,
tu único, porque no retuviste. Entonces, esa es otra de las cosas, que aparte de tener una fe muy grande y con obras, tenemos que tener también no es malo jurar, pero lo que jures, cúmplelo. Cúmplelo, porque si no tu condena será más pesada. Entonces, el Padre cumple y jura no por nosotros, no por uno, no hace un juramento con Abraham, no hace yo juro por ti, Abraham, no hace un juramento por uno. Él lo hace por sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que no hay ser divino más grande que Él para hacer un juramento y no quebrantarlo. Entonces, si tú vas a jurar por alguien, jura por alguien que tú sabes que no lo vas a quebrantar, y no lo vas a quebrantar por nada. Entonces, así de importantes son las promesas y los juramentos, pero jura si lo vas a cumplir mejor, que lo ideal es no jurar. Lo ideal, no cargues un yugo más pesado del que ya tienes. ¿Ok? El que tú jures, estás poniéndote una pesa más, un yugo más pesado. Entonces, no hay necesidad de hacer eso. En Hebreos 6:13 al 20, Hebreos 6:13, y seguimos en Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos 6:13? 6:13 al 20. Dice, porque cuando Yahweh hizo su promesa a Abraham, prestó un juramento de hacer lo que había prometido, y ya que no había nadie mayor que él para hacer el juramento, juró por él mismo. Era lo que yo les estoy diciendo. Y dijo, yo en verdad bendiciendo, te bendeciré, y multiplicando, te multiplicaré. Y entonces, después de haber esperado con paciencia, Abraham vio la promesa cumplida. Ahora bien, los hombres hacen juramentos por alguien mayor que ellos mismos, y la conformación del juramento pone términos a toda disputa. Por lo cual, cuando Yahweh quiso demostrar todavía más convincentemente el carácter inmutable de su intercesión, a lo que iba a recibir lo que había prometido, añadió un juramento a la promesa, para que por medio de dos cosas inmutables, que en ninguna de las cuales Yahweh puede mentir, nosotros que hemos escapado para tomar posesión firmes de la espera de algo, pues antes nosotros seríamos fuertemente alentados. Nosotros tenemos un tikvah que es una espera, como un ancla firme y segura para nosotros mismos. Una espera que va directamente a lo que está dentro del velo, donde uno anteriormente ha entrado por nuestra causa, Yahshua, quien se ha convertido en el Cohen Gadol para siempre por la orden de Melquisedec. Ahora, el 11:13. Entonces, ahora aquí nos vamos a explicar el 11:13 al 19:13. Entonces nos dimos cuenta que estábamos hablando sobre las promesas. Entonces no hay que hacer promesas que no pueda, y es mejor no, pero hay que cumplir lo que hacemos. Elohim cumple todo, no se queda a medias. Entonces, ahorita viendo que yo 13, 19, 11, 13 al 19.
Dice, en Emuriá murieron todos. Entonces, esta es la validez de la promesa que obviamente estaba ofreciendo la promesa que nos dio Elohim sobre la nueva tierra. Dice, en Emuriá murieron todos, ellos sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y advenedizos en la tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan su propia tierra habitada. Entonces ellos no buscaban su propia tierra, ellos buscaban la tierra que se les había prometido. Y si solo hubieran tenido en su conocimiento la tierra de donde salieron, ellos aquí hubieran tenido a mano el regresar a ella, pero ahora ellos desean tener mejor morada, una en los Shamaín, y eso está hablando de la nueva Jerusalén. Por esto Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad en el cielo. En Emuná ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado. Si él intentó ofrecer a su único hijo que él había recibido de la promesa, a quien le fue dicho, porque Isaac será llamado tu descendencia, porque pensó en su corazón que podía Yahweh también levantar a los muertos, por lo tanto también lo recibió él, para que fuera en Proverbios. Y aquí pues ya los leí lo que es el 2. Entonces, eso es lo que queríamos ver sobre la promesa. Y continúo leyendo el 17 ya para terminar toda la parasha. Dice, porque en bendición yo te bendeciré y multiplicando yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, los cielos, y como la arena que está en las orillas del mar, y poseeré tu descendencia a las puertas de sus enemigos, y serán bendecidas a través de tu descendencia todos los goímes, todos los gentiles de la tierra, por consecuencia de que tú obedeciste mi voz. Y regresó Abraham a sus muchachos, y ellos se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Y sucedió después de estas cosas que fue dado aviso a Abraham diciendo, he aquí ha dado a nacer Milca hijos a Nahor tu hermano, y a Ud su primogénito, Buz su hermano, y Canamuel el padre de Aram, y Ketzet, y Hasod, y Pildash, y Lav, y Butuel. Y Butuel engendró a Ribca. Estos 8 Milca dio a Nahor, el hermano de Abraham. Entonces, de aquí, esto que acabo de leer, viene sobre la descendencia de Ribca. Y su concubina, cuyo nombre era Reuma, y dio a luz también ella Tebach, y Gaja, y Tehash, y Mahash. Entonces, hasta aquí voy a dejar la lectura, ya para terminar esta paracha que teníamos pendiente. Fueron las y para la próxima semana, si Elohim me da licencia, para seguirles leyendo el verso 23. Y así empezar con la siguiente paracha, que viene siendo la vida de Sara. Voy a seguir buscando más información, siguiendo leyendo para seguir leyendo, para poder explicar y explicarlo en base a la Torah, a la Tanaj. Bueno, doy gracias por haber escuchado este video. Espero que haya salido mejor que los demás que tenía. Cuídense todos. Bendiciones del Eterno. Que tengan todos bendiciones del Eterno. Recuerden que todo lo que hagan, piensen primero en el Eterno antes de hacer cualquier cosa, para que ustedes sean bendecidos. Padre Eterno Yahweh,
permanece en ellos, para que todos tengan bendiciones, para que todos tengan tu presencia antes de efectuar algún acto, algún atentado o alguna prueba que el adversario les ponga. Que todos los que escuchen este video, sean iluminados por tu luz antes de tomar cualquier decisión. Padre eterno, te lo pedimos de todo corazón. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushenu bemitzvotav betzivanu. Gracias, Padre eterno, por todo. En el nombre grande de nuestro don Yahshua HaMashiach te lo pedimos de todo corazón. Amén. Shalom, hermanos. Cuídense.